pensando el marxismo o la revolución y la mujer, pero y esto de todas maneras lo vamos a estar vamos a estar compartiendo por las redes y seguramente les va a estar llegando. En esta oportunidad, digamos, en esta clase de apertura de esta cátedra, estamos presentando el libro El marxismo de Gramsci, de autoría de Juan Dalmazo, que nos está acompañando acá en el panel. Y además el panel está integrado por Aníbal Figuera, decano de esta Facultad de Humanidades, también Marcelo Starzenbaum, docente de la Facultad también de Humanidades, y Fernando Rosso, editor y editor de La Izquierda Diario. Así que ya, como estamos todos acomodados, voy a dar la palabra para que puedan comenzar a hablar los panelistas. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por la invitación a participar de la presentación de este libro. Lo agradezco, entre otras cosas, porque me obligó a leer un libro que posiblemente de otro modo no habría leído, al menos ahora, no por falta de interés, sino porque bueno, no estaría teniendo últimamente mucho tiempo de darme el gusto de volver sobre lecturas de este tipo, lecturas teóricas. Así que bueno, me vino muy bien tener la oportunidad de leerlo. Es un libro que me gustó mucho. Lo primero que quiero decir es eso: una presentación de un libro, uno tiene por ahí la intención es de recomendar o no, pero en general uno espera poder recomendar el libro que presenta. En este caso, claramente creo que es un libro que vale la pena leer, que es un libro relevante, un libro que entiendo está llamado a provocar mucha discusión, muchos debates y a marcar caminos de lectura respecto al pensamiento de Gramsci. El otro día, cuando le comentaba a una amiga que iba a presentar un libro sobre Gramsci en un evento organizado por el PTS, me dijo: lo matan, ¿no?, a Gramsci. Y yo dije: no, ya había empezado a leer el libro y efectivamente es un libro que reivindica el pensamiento de Gramsci. Quizá de algún modo mata, entre comillas, en buen sentido, a un Gramsci reformista, a un Gramsci socialdemócrata, pero reivindica claramente a un Gramsci que rescata en el autor, en el pensamiento de Gramsci, el horizonte revolucionario que otras lecturas han por ahí soslayado o incluso dejado de lado en mayor o menor medida. Creo que es un libro riguroso, es un libro metódico, un libro sólido, se esté de acuerdo o no con la argumentación del libro. Creo que quien esté de acuerdo, bueno, encontrará ahí muchos insumos con los cuales podrá coincidir para una relectura de Gramsci. Quien no esté de acuerdo, de todos modos, tendrá un fuerte desafío para discutir, porque el libro hace un recorrido, como decía, riguroso, muy fundamentado, pero es un libro que a la vez es complejo por la rigurosidad y por la profundidad del análisis, pero a la vez es un libro que se deja leer, está muy bien escrito y además con una edición evidentemente muy cuidada, lo cual facilita mucho la lectura. Como dice el propio autor, el libro combina 3 registros que son indisolubles, pero que él distingue analíticamente, que son un registro teórico, un registro filológico y un registro político, que tienen distinto peso en los distintos capítulos. Es un libro que justamente su solidez creo que deviene en buena medida de que está presidido por decisiones teórico-metodológicas que están muy claras, que están explicitadas, y es a partir de esas decisiones que el autor despliega su lectura sobre el Gramsci de los cuadernos de la cárcel. Precisamente lo que ofrece el libro son claves para leer a Gramsci, las claves que el autor quiere ofrecer a partir de estas decisiones previas para una lectura de Gramsci. En general, siguiendo la propia presentación que hace el autor, uno encuentra en el trabajo 2 grandes momentos. Por un lado, una presentación de lo que él llama un criterio metodológico general para hacer esta lectura de Gramsci. Por otro lado, el desarrollo de algunos temas específicos de los cuadernos de la cárcel. Ese criterio metodológico general está construido a partir de estos conceptos de traducibilidad de los lenguajes y nueva inmanencia, que bueno, por ahí son complejos y llevaría mucho explicarlos acá, pero lo que yo rescato de eso es justamente
que le permite al autor, de esta perspectiva, que tiene muchas implicancias posibles, pero en parte sus implicancias hacia el interior del pensamiento de Gramsci, esa idea de traducibilidad y de inmanencia, de globalidad, le permite una mirada integral sobre los cuadernos de la cárcel y sobre su contexto de escritura. Es una mirada que desde esa integralidad rehúye de la mirada sobre párrafos aislados. Cuando analiza un párrafo de los cuadernos de cárcel, inmediatamente tiende puentes con otros párrafos, otros momentos, y a partir de ahí elabora esta mirada sobre los cuadernos que le dan consistencia. Él nos presenta a un Gramsci consistente, articulado en su pensamiento, a través de lo que él llama construcciones argumentales interdependientes. Esto me parece que es uno de los grandes aportes del libro y es algo que lo hace particularmente interesante. Por ejemplo, para entender cualquier concepto de los que circulan en el libro, por nombrar uno solamente, revolución pasiva, el autor encuentra párrafos donde parecería que Gramsci podría entender de una manera la revolución pasiva, pero no se queda con eso, busca otros párrafos de los cuadernos, incluso párrafos donde no se habla de revolución pasiva. Por eso lo de la traducibilidad y esta mirada global, tendiendo puentes entre distintos puntos de los cuadernos de la cárcel, es como el autor recupera lo que entiende o lo que quiere proponer como las lecturas de cada uno de estos conceptos. Por momentos es un trabajo casi de detective, casi parece un paradigma indiciario que va buscando, incluso que juega con proponer una hipótesis de lectura sobre algún concepto de Gramsci, buscar las posibles contrarréplicas en los propios cuadernos de la cárcel y ofrecer una defensa, en todo caso, de la lectura que el autor propone. Ahí está, me parece, la clave filológica del trabajo, pero siempre articulada con la mirada teórica y con las derivaciones políticas. De este modo, creo que el libro extrae contenidos de los cuadernos de la cárcel que por ahí de otro modo o no serían tan visibles o podrían ser, como han sido, leídos de otra manera. Por otro lado, decía, más allá de este criterio metodológico general, a partir de él, Juan Dalmaso hace un recorrido por algunos temas específicos de los cuadernos de la cárcel y a través de ese recorrido yo creo que lo que hace es desplegar lo que él entiende como lo que sería la teoría de la revolución en Gramsci, en lo que tiene esta teoría de la revolución de formulación específica montada sobre estas categorías que todos conocemos: hegemonía, revolución pasiva, guerra de posiciones, guerra de maniobras o de movimientos, etc. A la vez que el autor rescata una teoría de la revolución que la presenta con gran consistencia interna. Al hacer esto, a la vez pone en diálogo esta teoría de la revolución de Gramsci con la teoría de la revolución permanente de Trotsky. Creo que en ese sentido la lectura de los cuadernos de la cárcel que propone el autor está atravesada por un doble diálogo, un diálogo hacia dos frentes. Por un lado, un diálogo que discute con las visiones reformistas o socialdemócratas de Gramsci, y por el otro lado, esas lecturas que tienden a quitarle a Gramsci el horizonte de la revolución social. Por el otro lado, hace una lectura que acerca a Gramsci a la idea de revolución permanente de Trotsky, ¿no? Que por lo menos produce un acercamiento mayor del que a primera vista podría haberse pensado, como surgiría del comentario con el cual arrancaba estas palabras, ¿no? Este acercamiento entre el pensamiento de Gramsci y el pensamiento de Trotsky es, creo, uno de los ejes del libro, pero yo creo también que no es el único y que aún pudiendo discutir, y yo ahí no me puedo meter porque no tengo los elementos suficientes, hasta dónde cada uno le quiere dar validez a esa convergencia, me parece que lo fundamental se sostiene de todos modos en el tipo de lectura que nos ofrece el libro sobre Gramsci, más allá de que este contraste o acercamiento con el pensamiento de Trotsky
sostenga o no para cada persona que lo lea. Creo que hay una cierta, este acercamiento entre Gramsci y Trotsky, a su vez, está construido en un ida y vuelta, ¿no? Por un lado, una cierta, no sé si lo han dicho así alguna vez, pero una especie de trotskización de Gramsci en un punto y una gramscificación de Trotsky, y entonces de las dos maneras se produce este acercamiento. Decía que, bueno, no me voy a meter con el debate que podría suscitar la relación entre la teoría de Gramsci y el concepto de revolución permanente. Sí quiero volver sobre lo primero, lo que para mí es el aporte sustancial del libro, que es la recuperación de una teoría de la revolución del Gramsci revolucionario, valga la redundancia. Y ahí, para no extenderme demasiado, menciono solamente algunos de los puntos por los cuales nos va llevando el libro y a partir de los cuales uno va recuperando esta lectura global del pensamiento de Gramsci. El libro se mete con el concepto de Estado integral de Gramsci, pero se ocupa particularmente de mostrar con este registro filológico cómo en el Estado integral, el Estado ampliado de Gramsci, sociedad civil y sociedad política son conceptos profundamente imbricados, donde el autor cuestiona la imagen donde la sociedad política parece concentrar fuertemente la coerción y la sociedad civil solamente el consenso. Como muestra el autor, hay coerción y hay policía en la sociedad civil y también hay consenso desde la sociedad política. Esta idea de la violencia paraestatal en la sociedad civil es algo muy interesante para rescatar a partir de la lectura. También el autor se pone a analizar el concepto gramsciano de revolución pasiva. Esa es una parte, me parece, muy importante del libro, donde el autor discute con una eventual comprensión de la idea de revolución pasiva en términos programáticos, en términos progresivos, ¿no? Como se ha pensado en algunos momentos, se ha interpretado la revolución pasiva, este ejercicio, esta estrategia de retomar algunas exigencias que vienen desde abajo para conservar lo fundamental del orden establecido, del orden capitalista en su conjunto, es decir, este carácter conservador de las transformaciones, la revolución pasiva asociada a también la idea de transformismo, de transformaciones moleculares, etc. El autor se ocupa de discutir, y para hacerlo justamente recurre a este análisis filológico que va y viene por distintos puntos de los cuadernos, discutir con una lectura gradualista, una lectura de los momentos de revolución pasiva en clave de progresividad o de modernización, entre comillas. La idea, como dice el autor, de esta decisión de rechazar la revolución pasiva como programa es lo que el propio autor reconoce lo lleva a Gramsci a de algún modo incorporar, traduciendo conceptos, la idea de revolución permanente, que dice el autor sería como la otra cara de la revolución pasiva. También esto va llevando en la argumentación del libro a meterse también con el concepto de crisis orgánica. Hay una comparación entre la crisis orgánica y el concepto de situación revolucionaria. El capitalismo en Gramsci no tiene, dice el autor, situaciones sin salida. Justamente los momentos de revolución pasiva son estrategias a partir de las cuales el capitalismo puede recuperar posiciones, y cabe la expresión, pero también es cierto que el capitalismo tiene sus momentos de crisis orgánica o de crisis de hegemonía. El concepto de hegemonía en particular está densamente analizado y recorrido en uno de los capítulos, y ahí, bueno, un lugar central ocupa esa comparación entre hegemonía y revolución permanente, en la cual no me voy a meter. Un poco la hegemonía aparece como una suerte de forma actual de la revolución permanente de Trotsky, en un contexto que asume esas características de Estado ampliado, de Estado integral.
A partir de esto, una parte también muy significativa del libro es la que se ocupa del análisis de los conceptos de guerra de posición y guerra de maniobra, donde la intención del autor es mostrar cómo en Gramsci los dos también están imbricados, donde Gramsci no reniega en ningún momento de la guerra de movimientos, de la insurrección, de la guerra civil, frente a las lecturas donde parecería que Gramsci queda asociado exclusivamente con el concepto, la estrategia de guerra de posición, asociado a esos contextos de Estado ampliado, de revolución pasiva, etc. El momento político-militar, el momento de la insurrección, aparece en el libro como insoslayable en el pensamiento de Gramsci. Bueno, esa es una de las maneras a partir de las cuales se acerca al pensamiento de Trotsky. También me parece importante, o entendí que el libro rescata en Gramsci una convergencia variable entre guerra de posición y guerra de maniobra según momentos, según situaciones específicas. Un aspecto interesante que rescaté y en el cual me quedé pensando es cuando el autor encuentra en Gramsci la posibilidad de pensar que en esos momentos de revolución pasiva, Gramsci apela a una expresión que es la de astucia de la providencia, ¿no? Para indicar que en esos momentos de revolución pasiva las masas pueden como profundizar o ampliar, avanzar en sus posiciones de clase. Sin embargo, en algún momento esto debe traducirse en guerra de movimientos para que ese avance de las clases trabajadoras se haga realmente efectivo y se consolide. Le dice el autor, las restauraciones a veces sin quererlo crean las condiciones para nuevas revoluciones, pero si la clase obrera quiere consolidar las relaciones de fuerza que va modificando a su favor, el propio desarrollo de la lucha requiere de la guerra de maniobras. Estos son ejemplos de lo que yo encuentro como la principal riqueza del libro, que es extraer esta complejidad y esta variabilidad que presenta el pensamiento de Gramsci, o estas tensiones entre conceptos que no son contradicciones, sino que son tensiones propias de los procesos de revolución. Para ir cerrando, creo que, lo que muestra el libro es cómo, en definitiva, Gramsci no se aparta nunca del horizonte de la revolución social, al mismo tiempo que admite tensiones y variantes posibles en la lucha revolucionaria. Quizá, obviamente, esta es la parte más teórica, más general del libro, el capítulo 8, cuando se habla de Gramsci y América Latina, ese seguramente sería el capítulo más polémico, que podría despertar más debates. Creo que es un capítulo también muy interesante, más allá de en qué medida cada uno pueda acordar o no, porque plantea muy claramente cómo Gramsci en América Latina ha tenido itinerarios muy atravesados por los contextos políticos específicos, por ejemplo, el contexto político de la transición a la democracia en los años 80 en América Latina signó fuertemente el tipo de lectura que se hacía de Gramsci. Justamente el libro lo que propone es este criterio metodológico general que señalé al principio, lo que le permite al autor es un ejercicio para ponerse por encima de esos usos excesivamente atados o condicionados a expectativas políticas de determinadas coyunturas. Aquí es donde sí, efectivamente, podría abrirse una gran polémica, sobre todo por la lectura de los gobiernos posneoliberales de América Latina de estos últimos años en clave de revolución pasiva, en una clave de revolución pasiva donde el autor recupera esta mirada de Massimo Modenesi, aunque, si no entendí mal, hasta lo corre un poquito por izquierda porque subraya mucho más que Modenesi la idea de pasivización de las masas que supondrían estos gobiernos posneoliberales. Creo que esto sería una polémica que seguramente para quienes entienden a estos
gobiernos posneoliberales en clave programática, para mantenernos en el registro del autor, seguramente hay una frontera muy fuerte. Para quienes seguimos pensando desde la clave del marxismo, esta polémica nos remite a una vieja tensión entre izquierda y lo que en América Latina llamaron movimientos nacional populares, izquierda y peronismo, tensión que ha estado presente en estos últimos años. Ahí yo, solo para ser honesto y no para meterme en la polémica, creo que yo encuentro la posibilidad de cierta mayor compatibilidad entre el pensamiento de Gramsci, incluso lo que transcurre en este libro, y miradas un poco no tan críticas, un poco más conciliadoras con lo que pueden significar estos gobiernos posneoliberales, o al menos algunos de ellos, ¿no? Quiero decir, me parece que ahí sí yo diría, aún desde el pensamiento de Gramsci, la lectura de estos gobiernos como revolución pasiva puede ser válida, pero quizá no sea la única. Quizá esta idea de la astucia de la providencia en los momentos de revolución pasiva abre puertas para pensar, incluso desde el marxismo, otros acercamientos con estos gobiernos posneoliberales. Pero bueno, eso sería objeto de mucha mayor discusión. Entiendo que ahí también uno aprecia esta idea de la traducibilidad de los lenguajes, cuando el autor muestra los límites que tienen en el contexto actual de globalización, de subordinación económica histórica de América Latina, los límites que encuentran estos intentos posneoliberales. Bueno, ahí hay una traducibilidad con muchos análisis que efectivamente una y otra vez muestran la dificultad de consolidar en América Latina cualquier intento de desarrollo capitalista con algunos niveles de redistribución o de inclusión. Ahora sí, entonces, para terminar, quería simplemente, celebrar la posibilidad, a mí me enorgullece que estos debates tengan presencia en nuestra facultad. Me mencionaron como decano de la facultad, así que desde ese lugar celebro este debate y celebro la presencia del debate en general y la presencia de las discusiones desde y con las distintas dimensiones, las distintas perspectivas de la tradición marxista. Mencionaba a Massimo Modonesi, que estuvo aquí en la facultad dando una charla hace 1 año, 2 años. El mes que viene va a estar otro autor muy citado en el libro, que es Fabio Frosini, va a estar dando un curso acá en el mes de junio en nuestra facultad. Celebro esa posibilidad de seguir fomentando estos debates, y lo celebro particularmente porque me parece fundamental, y el libro acá creo que hace un aporte más allá de las lecturas del Gramsci, de los cuadernos de la cárcel. Creo que el libro nos permite tomar también insumos para reivindicar al marxismo, para reivindicar la vigencia del marxismo, algo que comparto plenamente, justamente para reivindicar la vigencia del marxismo como matriz de análisis. El libro tiene mucho de eso, muchos elementos para pensar y reivindicar al marxismo como una matriz que justamente puede subordinar a su propia perspectiva muchas otras miradas, muchas otras interpretaciones, muchas otras lecturas, como lo ha hecho siempre desde el propio Marx. Esa idea de la traducibilidad de los lenguajes me parece que permite una riqueza significativa en esta posibilidad de seguir reivindicando el marxismo como matriz analítica, como lente analítica, teórica y, por supuesto, política para leer nuestra realidad. Y algo que es, obviamente, esto es muy importante, poder encontrar nuevos elementos en estos debates para seguir potenciando las posibilidades del marxismo como clave de lectura, en un momento donde, entre otras cosas, en estos momentos de ya restauración no pasiva, sino restauración a secas y brutal, entre otras cosas, hay una ofensiva muy fuerte, no solamente explícita como contra cualquier cosa que venga del marxismo, sino una ofensiva muy fuerte a nivel de sentido común, donde uno encuentra a cada paso estrategias, operaciones ideológicas que se proponen directamente, explícitamente. A veces uno puede creer con cuánta crudeza decir, por ejemplo, no está bien
decir que nuestras sociedades son capitalistas, ¿no? Hasta ese punto se llega en operaciones ideológicas frente a las cuales, bueno, la validez del marxismo sigue cobrando clara significación. Bueno, nada más, muchas gracias.